Buenos días para todos y bienvenidos a mi canal. Hoy voy a preparar unas sabrosas tostaditas saborizadas al estilo Twistos. Así que si me acompañan, comenzamos ahora con la receta. Los ingredientes que voy a utilizar son los siguientes: 250 gramos de harina 4 ceros, 5 gramos de levadura seca, sal, 160 centímetros cúbicos aproximadamente de agua tibia, unos 70-80 gramos de queso rallado o algún queso de sabor fuerte y albahaca. Comenzamos preparando el fermento. Lo primero que hacemos es poner 5 gramos de levadura fresca en un bol. Le colocamos un poquito de agua tibia y 2 cucharadas de harina. Si la levadura que tienen es levadura fresca, van a tener que multiplicar por 3. O sea, yo le puse de la levadura seca 5 gramos, ustedes tendrían que poner 15 gramos. Revolvemos y lo vamos a tapar con fin, lo vamos a dejar 10 minutos. Pasados los 10 minutos, colocamos la harina en un bol. Hacemos un huequito al centro, colocamos un poquito de sal alrededor, ponemos al medio el fermento y mientras vamos colocando el agua vamos mezclando. Ahora agregamos el queso y con la mano lo vamos amasando. Ahora limpiamos bien la mesada como siempre, espolvoreamos con un poquito de harina y ponemos la masa. Empezamos a amasar. La vamos a amasar bastante. Vamos agregando un poco de harina en la mesada a medida que vemos que hace falta. Amasamos por unos 15 minutos y la vamos a estirar un poquito. Le vamos a colocar un poco de albahaca y seguimos amasando. Bueno, la amasé en total 20 minutos. Así nos ha quedado el bollito listo, bien suave, uniforme. Ahora lo que voy a hacer es poner un poquito de aceite en un bol. Lo vamos a untar con la mano. Ponemos aceite. Tomo el bollito, le paso lo que me quedó en las manos y lo dejo ahí. Lo voy a tapar con un film y va a quedar 1 hora, porque hoy no hace tanto calor, así que 1 hora, 1 hora y cuarto lo voy a dejar ahí. Aquí ya retiré el bollo, ya pasó 1 hora, así que ahora lo vamos a desgasificar estirándolo sobre la mesada enharinada. Lo voy a cortar a la mitad. Voy a hacer un rollito. Ahora tomo la otra mitad y hago lo mismo. Los voy a dejar tapados por 10 minutos más y los voy a volver a estirar. Continuamos ahora, pasaron los 10 minutos, vamos a aplastar nuevamente la masa. Volvemos a desgasificar. Ahora tomamos este extremo de abajo, lo vamos a enroscar bien finito. Con el dedo pulgar vamos a apretar. Con la palma de la mano volvemos a pasar. Ahora lo giramos de nuevo
hacemos lo mismo. Y ahora le hacemos este movimiento. Ya tenemos entonces las dos tiritas de pan. Vamos a cerrar las puntas, las apretamos un poquito. Y lo vamos a dejar ahora media hora nuevamente. Bueno, ya les expliqué que dejaba 30 minutos en reposo las tiras de pan. Pasaron 10 minutos, entonces lo que hago ahora es poner un vaso de agua dentro de una budinera y la voy a llevar al horno apagado. La coloco en la base. Ahora a la mitad del horno coloqué la bandeja. Voy a encender el horno. Lo vamos a poner a 260 grados, al máximo. Aquí he preparado con un papel manteca, le he hecho unos pliegues, voy a acomodar las tiritas de pan para luego llevar al horno. Lo que sí, las voy a cortar porque han quedado demasiado largas. Bueno, ya pasó media hora que están lavando los pancitos, así que ahora los vamos a llevar al horno. Una vez que pasen 15 minutos, voy a abrir la puerta del horno, voy a retirar la budinera y voy a cerrar rápidamente. Y bajo la temperatura a 200 grados hasta que se termine de cocinar el pan. Ya pasaron 20 minutos y los pancitos están dorados y listos. Así que ahora los vamos a dejar un momentito que se enfríen y vamos a cortar. Una vez que ya se enfrió un poquito el pan, comenzamos a cortar las rodajitas de medio centímetro aproximadamente. Y las vamos acomodando en la bandeja en la que vamos a llevarlas al horno. Y una vez que están todas ubicadas en la fuente, las pincelamos con un poquito de aceite de oliva y nuevamente las vamos a llevar al horno por 2 o 3 segunditos más. Y así quedaron terminados estos twistos. Ahora me voy a servir uno y les cuento cómo están. Deliciosos. Espero que les haya gustado la receta y que los hagan. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.